Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera conferencia magistral de la Universidad Social de Vallecas. Espero que hayáis disfrutado los cursos de por la mañana y por la tarde. A los que no hayáis podido acudir, bueno, siempre quedarán las conferencias. Comenzamos con Yayo Herrero. Es la directora del centro de FUEM. Ha combinado en su carrera profesional la carrera de educación y además la ingeniería, teniendo pues por una parte la parte más humana, por así decirlo, de las carreras, las ciencias sociales, las humanidades, y por otro lado lo combina con la ingeniería más técnica, pragmática, como muchos de nosotros ya sabemos, ¿no? Estamos al fin y al cabo en una escuela politécnica. En sus teorías, al fin y al cabo, su carrera profesional queda bastante bien dibujado, ese diálogo entre lo humano y lo técnico. Yayo Herrero es muy conocida internacionalmente por sus teorías de ecofeminismo, en donde intenta combinar, no lo intenta, lo logra verdaderamente, combina teorías del feminismo con la ecología e intenta descubrir por ahí la rama más emancipatoria de las dos partes, de la mujer y ¿no?, de la ecología en sí misma. Entonces, bueno, sin más oscilaciones, os dejo con Yayo Herrero. Si quieres, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Mil gracias por la invitación para poder compartir este espacio con vosotros y vosotras. Y en este rato que vamos a compartir, lo que vamos a hacer va a ser tratar de mirar el mundo que habitamos. Ya os comento y adelanto que mirar el mundo material que habitamos en este momento es hacer un pequeñito ejercicio de amargura que, sin embargo, creo que tenemos que hacer para ser capaces precisamente de salir del pozo en el que nos encontramos en este momento como humanidad. Todo esto suena muy dramático, pero voy a tratar de explicarlo, para después tratar de recorrer algunos de los mitos fundacionales o algunas de las grandes fantasías con las que se ha construido parte de nuestras ciencias sociales, parte de nuestra tecnología y sobre todo parte de la ciencia económica, para desde ahí tratar de ver y vislumbrar algunas vías de salida que nos permitan componer, construir, avanzar hacia una sociedad, solemos decir, que ponga en el centro la vida, ¿no? ¿Y por qué tenemos que avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la vida? Y empiezo siendo un poco provocadora, porque podemos decimos, yo voy a intentar justificar por qué, que estamos viviendo en un momento en el que la política, la cultura y la economía hegemónicas podrían decirse que le han declarado la guerra a la vida. Es decir, se desarrollan en contra de las bases materiales que sostienen la vida humana. Y desde ahí vamos a tratar de ir argumentando cuáles son los síntomas de esa guerra contra la vida, dónde se plasma y de dónde o cuál es el origen precisamente de esa situación, ¿no? ¿Por qué decimos que estamos viviendo un momento de guerra contra la vida? Pues porque lo que nos sostiene, lo que hace que estemos vivos y vivas como personas, se está deteriorando a pasos agigantados, ¿no? Se está deteriorando de una forma importante. ¿Y qué es lo que nos sostiene vivos y vivas? ¿Qué es lo que hace que podamos estar aquí sentadas respirando, estando vivas? Pues nuestra especie, la especie humana, tiene dos importantes e insoslayables dependencias, que cuando os las diga os van a parecer de perogrullo, pero que, como luego veremos, la política y la economía hegemónicas permanecen de espaldas a esta doble dependencia. En primer lugar, yo creo que a nadie se le escapa que somos seres radicalmente ecodependientes. Nos alimentamos, bebemos, nos vestimos, nos iluminamos, hemos llegado hasta aquí, nos sentamos en sillas, tenemos mesas, es decir, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, con lo que satisfacemos nuestras necesidades y sobre lo que sostenemos la vida, procede inicialmente de la naturaleza, de forma absolutamente inequívoca. No hay nada que haga la tecnología, no hay nada que haga el proceso económico que no esté basado en algo preexistente
en la naturaleza. Hablamos de recursos no renovables para referirnos a los minerales de la corteza terrestre, a eso que existe en una cantidad predeterminada dentro de nuestro planeta Tierra y que simplemente se puede utilizar hasta que se agota. Por eso lo llamamos no renovable. En realidad, todo, absolutamente todo, es renovable finalmente, pero hablamos de lo no renovable porque esos ciclos tienen unos tiempos geológicos tan largos que no son tiempos medibles a escala humana. El hierro, el cobalto, el litio, el cobre, el petróleo, el gas natural son recursos no renovables y solamente se pueden utilizar, son susceptibles de uso hasta que se agotan. Luego lo retomaremos. Pero a la vez tenemos recursos que llamamos renovables, como puede ser el agua, como puede ser el oxígeno de la atmósfera, y sin embargo esos recursos renovables también tienen límites, aunque la naturaleza los pueda regenerar. El ciclo del agua se regenera, pero cuando extraemos agua del cauce de un río, por ejemplo, a una velocidad más grande que la tasa de regeneración de ese ciclo del agua, incluso algo renovable como el agua se puede agotar. Es un caso claro en las cuencas de los ríos, por ejemplo, de la península ibérica, sobre todo de la parte del Levante y del sur, que en este momento la mayor parte de esas cuencas están en una situación que se llama de estrés hídrico, es decir, de una situación profundamente grave, precisamente porque entre la dinámica del calentamiento global, los procesos de desertificación y luego un uso absolutamente insostenible del agua por parte de la agricultura o por parte del urbanismo, provocan que de alguna manera ese ciclo del agua deje de ser capaz de regenerarla al ritmo de uso que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, por así decir, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente codependientes y tenemos límites físicos. Límites en lo renovable, límites en lo no renovable y límites también por la parte de lo que llamamos sumideros del planeta. ¿Qué son los sumideros del planeta? Pues son procesos de corte biogeofísico que degradan los residuos que se generan fruto de la actividad humana y no humana. Esos sumideros también tienen límites, de tal modo que de la misma forma que una alcantarilla puede dejar de tragar cuando la tromba de agua que hay la atora, puede que esos sumideros del planeta, que también son procesos que funcionan a una velocidad determinada, dejen de funcionar cuando el flujo, cuando la emisión de residuos es mucho más grande que su velocidad de funcionamiento. Hablamos, por ejemplo, cuando se acumulan estos residuos de procesos de contaminación. Contaminación del agua, contaminación del aire o contaminación de los suelos. Por tanto, seres ecodependientes, una Tierra, un planeta que tiene límites físicos y un sistema económico que, sin embargo, pretende crecer de forma ilimitada, extrayendo materiales y generando residuos sobre esa superficie que sí que tiene límites. Ahí nos encontramos con un primer choque estructural, con una primera tensión que marca, como luego veremos, esa dinámica de crisis ecológica, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que para poder estar aquí, sentados y sentadas y respirando, necesitamos y dependemos de que otras personas, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, se hayan ocupado también de algo tan material como el cuerpo en el que vivimos encarnados y encarnadas. Es decir, somos seres radicalmente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es físicamente imposible. Pensemos en los primeros años de una criatura, su vida es físicamente inviable si no hay personas de otras generaciones que dedican una importante cantidad de tiempo de trabajo al cuidado de ese cuerpecito chiquitín. Es decir, hablamos de alimentar, de asear, de mover, de trasladar, de meter en una cama, de volver a levantar. También, por supuesto, de abrazar, de querer, de valorar, de construir autoestima. Pero de alguna manera quiero insistir en la parte material de ese trabajo. No es un trabajo inmaterial, sino que es un trabajo que directamente se dirige a cuerpos que tienen que ser sostenidos para que puedan vivir.
Pensemos en el momento de la vejez. Vivimos en sociedades donde la esperanza de vida ha aumentado enormemente y parte de esa vida, parte del final de esa vida, a veces varias décadas para algunas personas, precisamente por ese aumento de esperanza de vida, transcurre en una situación de tremenda vulnerabilidad. Hay mucha gente anciana que no se puede ni levantar de la cama, ni volver a acostar, ni asearse, ni alimentarse, ni salir a la calle por ellas mismas. Necesitarán a otras personas, también normalmente de otras generaciones, en este caso más jóvenes, que se puedan ocupar de ese trabajo, insisto, que tiene una parte tremendamente material y que emocionalmente a veces es muy desgastante, porque no son los mismos los cuidados al inicio de la vida que los cuidados al final de la vida. Es decir, cualquier persona que haya tenido que invertir tiempo importante en cuidar a alguien con demencia senil o a alguien que tiene Alzheimer, sabe el agotamiento físico, pero también mental y emocional que supone esa parte de los cuidados, ¿no? Pensemos en aquellas personas que tienen diversidad funcional o que tienen una discapacidad fuerte. Muchas de ellas, para llevar una vida que merezca la pena vivirse, necesitará ese acompañamiento a lo largo de toda la vida. Cualquiera de nosotros o nosotras, cuando estemos enfermas, que necesitamos, según el grado de enfermedad que tengamos, pero a veces simplemente con que te haya roto una pierna y estés escayolada hasta la ingle, sabemos perfectamente qué es o cómo necesitamos de otras personas para desempeñar funciones básicas para sostener la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las personas somos radicalmente interdependientes. No hay sujetos plenamente autónomos que nunca vayan a depender de alguien. En algunos momentos de nuestro ciclo vital, todas y todos vamos a ser radicalmente dependientes del esfuerzo y del trabajo de otras personas. Lo que sucede es que por el hecho de habitar en sociedades de corte patriarcal, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables a lo largo de prácticamente toda la historia y en todos los lugares han sido mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de la vida. Sí estamos dotadas genéticamente para parir, obviamente, es un universal insoslayable. Pero a partir del nacimiento, hombres y mujeres tienen capacidades potenciales para poder cuidar de los cuerpos vulnerables. Y lo que sucede es que por habitar en sociedades de corte patriarcal existe una determinada división sexual del trabajo que asigna con diferentes mecanismos el trabajo del cuidado de los cuerpos vulnerables mayoritariamente a mujeres, ¿no? Esos mecanismos pueden ser muy variados, es el propio proceso de socialización, es la concepción del deber que se interioriza de manera más clara por parte de mujeres, ese sentido del deber cuidar a tu madre, a tu padre o a tu familia, es a veces el miedo, porque los hogares, y lo vemos todos los días con los casos de violencia machista, son a veces los lugares más peligrosos para muchas mujeres, o es simplemente a veces esa socialización en la concepción de que las mujeres tenemos una especie de esencia amorosa que nos viene de no sé dónde, que nos hace mucho más capacitadas para el cuidado y que además presupone que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Es decir, el cuidado de los cuerpos vulnerables es un asunto que es de hombres y de mujeres. Incluso aunque se haga sin mucha sensibilidad, muchas personas, cualquier persona está dotada perfectamente para aprender a cambiar un pañal a un mayor, ¿no? Bueno, pues por tanto somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos del planeta, somos seres interdependientes y habitamos cuerpos radicalmente vulnerables que antes o después requieren de otras personas para poder vivir. Esa relación de codependencia y de interdependencia nos lleva a concluir que cada vida humana en solitario no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida humana posible se transforme en una vida humana cierta es que se mantengan esas relaciones de codependencia con la tierra para obtener los bienes y servicios imprescindibles para sostener la vida y que se mantengan una densa red de relaciones de interdependencia que asegure el cuidado de los cuerpos vulnerables y la reproducción de la sociedad en su conjunto.
Bueno, pues esas relaciones de codependencia y de interdependencia que son trabajadas y puestas en diálogo, por eso que llamamos ecofeminismo, que no es más que un diálogo entre el ecologismo y el feminismo, esas relaciones de codependencia y de interdependencia son sistemáticamente invisibilizadas y no son tenidas en cuenta dentro de lo que hemos llamado proceso económico, dentro de la lógica económica hegemónica y tampoco dentro de la organización política en su conjunto. Y eso, desde nuestro punto de vista, es lo que ha ocasionado esa dinámica de guerra contra la vida que voy a tratar de explicitar en ese ejercicio de amargura que os decía al principio que íbamos a realizar, ¿no? ¿Por qué decimos que nos encontramos ante una crisis global? Yo voy a dejar a un lado las dinámicas más conocidas de la crisis, que es la palabra de moda desde hace ya varios años, que son las que tienen que ver con la crisis económica, con los recortes, con las mal llamadas políticas de austeridad. Digo mal llamadas porque en realidad son políticas que se encaminan a que te resignes ante el expolio, porque en realidad la austeridad es una maravillosa y hermosísima virtud aristotélica que consiste en utilizar las cosas que se acaban de forma prudente y solidaria, ¿no? Pero bueno, las han llamado políticas de austeridad y no voy a hablar exactamente de esa dimensión de la crisis, aunque como veréis esa dimensión está completamente relacionada con el aspecto de crisis estructural en el que yo sí me voy a centrar, ¿no? Cuando hablamos de crisis global, hablamos de una profundísima crisis ecológica. Una profunda crisis ecológica que planea a veces de forma colateral en muchos de los debates sociales que tenemos en este momento, pero sin que mayoritariamente sea un eje determinante y protagonista en el análisis de esas crisis, ¿no? Empiezo por decir que estamos ante una profunda crisis energética y material. ¿Por qué? Pues porque ya en el año 2006 un organismo, desde luego muy poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconocía que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, año 2006. ¿Qué es el pico del petróleo convencional? Pues ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. ¿Y qué es petróleo convencional? Pues es un petróleo que tiene la característica de tener una alta tasa de retorno. Y aquí sí que me voy a detener a tratar de caracterizar o de definir qué es la tasa de retorno, porque me parece que es una variable que tiene un cariz político fundamental y que tendría que ser centro de debate en todos los lugares en donde estamos las personas organizadas, ¿no? Es obvio que para poder generar energía hace falta gastar energía. Es decir, para poder sacar petróleo del subsuelo hace falta gastar energía que se utiliza para que una máquina abra un agujero en el suelo, llegue a donde está el yacimiento de crudo y desde ahí lo pueda extraer. La tasa de retorno energético es la cantidad de energía que obtengo en función de la que invierto. Y obviamente una fuente energética que tiene una alta tasa de retorno es una fuente enormemente deseable para poder hacer funcionar el motor del metabolismo económico, es decir, la energía, aunque luego diré lo contrario metafóricamente, la energía no nos sirve para comérnosla directamente, sino que la utilizamos como vector, como motor, para que funcione todo el aparato productivo y seamos capaces de obtener los bienes y servicios que necesitamos para sostener la vida, ¿no? Bueno, pues las energías de altas tasas de retorno obviamente pueden realizar una mayor cantidad de trabajo y por tanto son más capaces o son capaces de mover el metabolismo económico a una escala mayor. Si os acordáis en aquellas películas que veíamos cuando los buscadores de oro negro se movían en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, finales del XIX, ese petróleo que se encontraba cuando veíais el final de la película en el que ya al final se pinchaba la bolsa de crudo y salía, después de muchas penurias que había pasado el protagonista, salía el chorro de petróleo para arriba, ese petróleo como el que había en Kuwait y queda en cierta medida en algunas zonas de Arabia Saudita, se decía que tenía una altísima tasa de retorno. ¿Cuál era? Alrededor de 100 y 110.
Quiere decir esto que yo invertía un barril de petróleo en el tinglado extractivo y a cambio obtenía entre 100 y 110 barriles de petróleo, una altísima tasa de retorno. El petróleo que se extrae ahora mismo en el Mar del Norte, en Noruega, o que se extraía y se sigue extrayendo en el Golfo de México, ¿os acordáis el vertido de la BP de hace unos años? Es un petróleo que tiene una tasa de retorno que oscila entre 30 y 35. Y es obvio por qué es menor esa tasa. No es lo mismo hacer un agujero en el suelo y descender hasta la bolsa de crudo que tener que montar una plataforma petrolífera en el mar, descender al fondo del suelo marino, ahí hacer el agujero y desde ahí extraerlo. Obviamente hace falta un consumo mayor de energía y la tasa de retorno, por tanto, desciende, ¿no? Hablábamos de petróleo convencional y si hay petróleo convencional es porque hay otro que es no convencional. El petróleo no convencional es un petróleo que ya no tiene esas altas tasas de retorno, que está disperso de otra manera por el territorio. No sé si recordáis hace unos años una noticia que fue portada en muchos periódicos de tirada nacional que decía que Repsol había encontrado un yacimiento de 4.000 millones de barriles de petróleo en la zona de la Patagonia y aquello hizo subir enormemente las acciones de Repsol, ¿no? Bueno, pues 4.000 millones de barriles de petróleo, que parece una burrada de millones de barriles de petróleo, corresponden ahora mismo poco más o menos a algo menos de año y medio de uso de petróleo mundial, porque el uso en estos momentos es aproximadamente de unos 92-93 millones de barriles de petróleo diarios, ¿no? Pero es que ese petróleo tiene unas tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3. Es decir, invierto un barril de petróleo y a cambio obtengo entre 1 y 3. Porque este ya no es un petróleo que esté dispuesto en minas, en yacimientos de crudo, sino que es un petróleo que está disperso en pequeñas gotas por el territorio y que hay que extraerlo utilizando una técnica que os sonará que se llama fracking o fractura hidráulica. Y os suena porque aquí ha habido mucha polémica, ya que en algunas zonas del norte del país se intenta extraer, en este caso gas natural, no serían gotitas de petróleo, sino burbujitas de gas dispersa. Esta técnica consiste en inyectar cantidades importantes de agua con productos químicos de tal modo que se rompan las estructuras de la corteza terrestre, en esas grietas y en esos focos de ruptura se introduzcan materiales que se denominan propelentes, es decir, que mantengan la grieta abierta, de tal manera que se puedan unir esas gotitas dispersas y se puedan extraer. Aparte del potencial peligro de contaminación de acuíferos y de tierras, os podéis imaginar que la cantidad de energía que hace falta invertir para obtenerla es enorme. Puede ser un negocio que sea rentable en el plano económico, pero en el plano energético, su balance energético, su rendimiento energético es, pues no diría ruinoso porque algo positivo sale, pero es muy, muy escaso, ¿no? Bueno, pues ¿qué importancia o por qué insistimos tanto en los petróleos y la tasa de retorno? Pues porque en contra de lo que dije antes, metafóricamente podríamos decir que comemos petróleo. Hoy el modelo de producción industrial de alimentos es completamente dependiente de la existencia de combustibles fósiles y fundamentalmente de petróleo. ¿Por qué? Pues porque se producen los alimentos muy lejos de donde se consumen y se producen además de forma extensiva utilizando una enorme cantidad de productos químicos de síntesis que son dependientes del petróleo y una enorme cantidad de maquinaria que es también dependiente del petróleo. Las grandes siembras de cereales en Estados Unidos, por ejemplo en Kansas, se hacen con avionetas, se recoge la cosecha con unas máquinas desde luego bastante más grandes que esta habitación, todo eso hay que moverlo con petróleo. Y por ejemplo en el caso del Estado español, ahora mismo cada alimento que llega a la mesa de una persona española ha recorrido una media de unos 7.000 kilómetros. En el caso de los garbanzos, por ejemplo, casi 9.000, 8.900, porque los garbanzos que se cultivan en Pedrosilla se los pueden acabar comiendo en Noruega y nosotros mayoritariamente terminamos comiendo garbanzos que vienen de Chile. Es decir, el modelo de producción industrial de alimentos, el mayoritario y hegemónico hoy,
es completamente dependiente del petróleo. Por eso decimos que comemos globalmente petróleo y por tanto el cambio en los sistemas alimentarios va a ser una clave central de recomponer sistemas que le han declarado la guerra a la vida, ¿no? ¿Qué otras fuentes energéticas tenemos para suplir un petróleo que declina de alta tasa de retorno? Bueno, empezamos por la energía nuclear. La energía nuclear, yo no voy a entrar en la peligrosidad de las instalaciones ni en los residuos que son peligrosos muchos años después, quiero entrar en un factor estructural y es que depende del uranio. El uranio es otro recurso no renovable cuyo pico de extracción está calculado en el informe de Tanatia, que es el informe, digamos, internacional más donde mejor está valorado el capital mineral de la Tierra. Está calculado para aproximadamente dentro de unos 50 o 60 años al ritmo de uso actual, en el cual se está generando una pequeña parte de energía solamente eléctrica. Si de repente esa parte de energía eléctrica la quisiéramos elevar al doble, lo que tendríamos es que la disponibilidad del recurso también se agota, dejando al margen todos los demás efectos de instalaciones, residuos y tal, y a lo que vamos es a que no es una solución estructural. Por tanto, tenemos las energías que hemos llamado renovables y limpias, que son por otra parte de las que vivió Homo sapiens desde que apareció en el planeta hace 200.000 años hasta prácticamente la revolución industrial y de la que siguen viviendo una parte importante de culturas no tan industrializadas en algunos lugares del planeta, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tasas de retorno tienen las energías renovables y limpias? Pues un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene tasas de retorno que oscilan entre 30 y 35. Es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo, obtengo el equivalente a 30-35 barriles de petróleo, ¿no? La solar térmica, aunque los datos a veces son, hay como valoraciones diferentes que divergen un poco, pero por coger una valoración que algunas personas consideran optimista, algunos investigadores como Antonio Turiel consideran demasiado optimistas, la solar térmica tiene una tasa de retorno que está alrededor de 10, la solar fotovoltaica entre 12 y 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen tasas de retorno según el CIEMAT que oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en esto? Pues porque el modelo de civilización industrial, el modelo que sostiene hoy el metabolismo, se ha construido con energías fósiles que tienen tasas de retorno de 110. Y queramos o no queramos, vamos a vivir con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno menores. Por tanto, la humanidad en su conjunto, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Y ese es un hecho que se plasma además en muchísimas tensiones de corte geoestratégico. Si miramos los grandes focos de conflictos bélicos en el momento actual, vemos que el acaparamiento, la tensión o el apoderamiento de los lugares en donde quedan recursos por extraer están en el centro, digamos, de esos núcleos de conflicto. Pero decía crisis de energía y materiales, y es que igual que se ha alcanzado el pico del petróleo, se han alcanzado o se están próximos a alcanzar los picos de algunos minerales de la corteza terrestre. El cobre, el litio, el platino, el galio, el indio, el telurio, todos esos minerales son minerales que hoy son apetecidos para diversas, aplicaciones de corte tecnológico, lo que es la economía digital, lo que es todo el proceso de robotización, lo que es, por ejemplo, la transformación al modelo de vehículo eléctrico requiere de esos minerales y también la fabricación de una cantidad enorme de placas solares y de aerogeneradores que hace falta para hacer la transición a un modelo basado en renovables, ¿no? Es decir, cuando pugnamos o se pugna dentro del metabolismo económico por el uso de esos recursos, es muy importante tener debate social de para qué se usan, cómo se usan y quién los usa, en beneficio de quién. Porque puede que llegue un momento en el que la transición a un modelo basado en renovables, que dé cobertura, que dé satisfacción a las necesidades de casi 7.500 millones de personas en este planeta, no sea posible. Es decir, colocar
la cuestión de los límites físicos es central, a pesar de que obviamente el avance tecnológico aumenta en ecoeficiencia y es de esperar que ese avance tecnológico vaya optimizando el uso de esos recursos. Pero cuando miras todas las cosas que se quieren hacer con los recursos que quedan, lo que te sale es que no da para ello. Por tanto, esa cuestión de los límites físicos y de la crisis energética y crisis de materiales está en el centro. Un segundo elemento de crisis ecológica tiene que ver con el cambio climático. Yo no me voy a entretener mucho en ello, solamente quiero señalar dos cosas, ¿no? El cambio climático empezó a ser advertido por la comunidad científica hace algo más de 40 años. Y desde entonces la comunidad científica fue avisando de que cabía la posibilidad de que se superaran la concentración de partículas por millón de CO2 en la atmósfera, que ponía en riesgo o disparaba los mecanismos de cambio y de autoorganización de la propia naturaleza. Quien ahora mismo tiene a la derecha Donald Trump fue una de las personas que presidió la Junta de Accionistas de Exxon. Y la Junta de Accionistas de Exxon disponía de informes desde los años 50 que evidenciaban que nos encontrábamos ante un calentamiento global de origen antropogénico. La respuesta de Exxon fue la de ver cómo financiar, cómo pagar informaciones, investigaciones y medios de comunicación que sembraran la duda y la incertidumbre sobre este calentamiento global. Hasta tal punto que nos hemos encontrado tesis negacionistas prácticamente hasta hace 3 o 4 años, incluso dentro del ámbito académico, incluso desde luego dentro del campo de los poderes económicos, pero tiene como más explicación en función de sus intereses, y desde luego dentro del campo político, ¿no? A mí no puedo evitar que me salga la rabia, ¿no? Cuando veo que ahora mismo hemos superado, ya estamos fuera de la posibilidad de revertir completamente el calentamiento global, sí de revertir sus peores efectos, pero que estamos más bien en una dinámica de ver cómo nos vamos a adaptar a esa situación, cómo nos vamos a adaptar a las olas de calor permanentes y crecientes en el marco de las ciudades, cómo nos vamos a adaptar a la dificultad en el abastecimiento de agua, por ejemplo, en un territorio como el nuestro, que va a ser una de las principales incidencias, cómo vamos a hacer para enfrentarnos a las oleadas de incendios cada vez mayores, a las enfermedades de frutales y de plantas, y cómo en otros lugares van a hacer para afrontar todos estos eventos climáticos extremos que de alguna manera ponen en riesgo la vida de las personas y sobre todo de las personas más vulnerables, ¿no? Es decir, el calentamiento global es el principal reto que tenemos ahora mismo por delante, y adaptarnos a sus peores consecuencias es urgentísimo. Eso sí que desde luego motiva la existencia de que cualquier gobierno decretara un periodo de excepción y de emergencia y se arbitraran los planes para poder adaptarnos con velocidad, ¿no? Dentro de la dinámica del calentamiento global, el segundo aspecto que quería señalar es que con frecuencia en una sociedad tan absolutamente antropocéntrica como la nuestra, no nos damos cuenta de que somos una especie viva. Es decir, el calentamiento global lo que hace es cambiar las condiciones biogeofísicas, que son dinámicas, que no son estables, que no son un cristal, que hacen que nuestra especie haya podido progresar. El calentamiento global pone en riesgo que este planeta sea un lugar tan bueno para el desarrollo de la vida humana, y pone también en riesgo a otro conjunto de animales, de microorganismos y de plantas que son nuestros compañeros de aventura planetaria, y que no es una cuestión estética, es que dependemos directamente de ellos. La vida humana, sin las vacas, sin los cerdos, sin las ovejas, sin el trigo, sin el maíz y sin todos los microorganismos que degradan los residuos que se generan, no es posible. Y por tanto, cuando hablamos de pérdida masiva de especies, estamos hablando de pérdida masiva de especies que son nuestro seguro de vida contra la vida, ¿no? Para sostener la vida. Bueno, pues ese calentamiento global y esa sexta gran extinción de especies pasa muchas veces muy desapercibida.
Si se habla de la sexta gran extinción de especies o se habla de un nuevo calentamiento global, la cabeza se nos va a pensar, hubo otros anteriores. Claro, hubo otros anteriores en momentos en los que no existía la especie humana de esta magnitud. En cada una de las 5 grandes extinciones masivas anteriores se perdieron entre el 60 y el 90% de las especies existentes. E insisto, somos una especie existente, una especie muy inteligente que ha inventado la poesía, la música, con unas aportaciones maravillosas, pero una especie que come, bebe, vive vinculada a la tierra, defeca como exactamente cualquier otro animal y por tanto somos seres radicalmente dependientes de esa biosfera que nos sostiene. Y cambiarla, alterarla o forzar su innovación es simplemente un suicidio colectivo, ¿no? Por tanto, el calentamiento global es un problema fundamental, ¿no? Esta crisis ecológica, este deterioro, digamos, masivo de la naturaleza, sin embargo, ha pasado bastante inadvertido porque en muchas ocasiones, y sobre todo en los países más desarrollados, pensábamos que era el precio a pagar para poder tener una mejor vida, para poder progresar, para poder desarrollarnos. Pero cuando miramos en términos de revolución industrial cómo han progresado las desigualdades entre las personas, si miramos el conjunto de todo el planeta, nos damos cuenta de que las cuentas quizás no salgan tan bien. Es decir, la revolución industrial, el modelo que permitió ese salto de escala en la producción de bienes y servicios, se hizo profundizando las desigualdades desde su comienzo. Es decir, los países que llamamos desarrollados son países que han podido construir su desarrollo saqueando recursos, extrayendo recursos de pueblos colonizados. Primero, durante lo que se llamó descubrimiento de América, aunque las personas que vivían allí ya se sabían descubiertas desde luego, pero después, posteriormente, de otros procesos como han sido los procesos coloniales, por ejemplo en África o por ejemplo en Inglaterra, ¿no? A Gandhi le preguntaban si creía que alguna vez la India estaría igual de desarrollada que Inglaterra. Y decía Gandhi, a ver, si Inglaterra para desarrollarse ha tenido que invadir 2 continentes y no quedan muchos más, parece imposible que la India vaya a poder tener esos niveles de utilización de bienes, de recursos, de materiales que han permitido lo que se ha llamado desarrollo en Inglaterra, ¿no? La forma de ver o de visualizar hasta dónde llega ese desnivel, esa desigualdad, la podemos ver si hablamos de un indicador que se llama huella ecológica. La huella ecológica es una traducción a unidades de superficie de la Tierra, se mide en hectáreas globales, de la cantidad de materiales y energía que una persona, una ciudad o un país necesita para sostener materialmente la vida, ¿no? Bueno, si ahora mismo el conjunto de toda la población del planeta viviera como la media de una persona española, nos harían falta prácticamente 3 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, 5. Como la media de una persona de Kuwait, 12 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Y tenemos 1 y en las condiciones que decía antes, es decir, con sus límites completamente superados. Esto quiere decir que la pretensión de construir igualdad, de construir justicia y equidad, tratando que el resto del mundo imite los mismos modelos productivos en lo material que han permitido construir lo que hemos llamado sistema de bienestar, es una falacia, es una fantasía. Es imposible que se puedan adquirir las mismas huellas ecológicas porque ya no hay mundo físico alrededor del que poder seguir extrayendo materiales finitos, ¿no? Por tanto, digamos que la dinámica de construcción del sistema industrial tal cual ha sido construido es una dinámica que tiene un carácter esencialmente colonial, es decir, ha sido construida a partir de la extracción de materiales de otros lugares, ¿no? Ahora ya las dinámicas de desigualdad las vemos que se empiezan a profundizar también dentro del propio mundo rico. Si miramos dentro de nuestro estado u otros estados europeos, nos encontramos con importantes focos de personas excluidas, es decir, que no llegan a conseguir salir de la precariedad o de la pobreza por ninguna vía. Nos encontramos con un considerable número de personas desempleadas en un
modelo en el que solamente tener empleo es el que te garantiza tener renta para satisfacer tus necesidades, es la única vía de acceso a poder librarte de la precariedad o de la exclusión, pero nos encontramos también con que hay una enorme masa de gente que es empleada, que es trabajadora y sigue siendo pobre. Es decir, que ya para mucha gente, decía un estudio de comisiones obreras y de UGT, ya prácticamente un 16% de las personas empleadas son pobres porque las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza. Es decir, que ese modelo va profundizando las desigualdades de una forma importante. Es decir, no solamente destruye la naturaleza, sino que tampoco permite que de forma mayoritaria las mayorías sociales que habitan el planeta puedan librarse de esa pobreza y de esa exclusión, ¿no? Y donde se plasma también la desigualdad de una forma importante es cuando pensamos en la reproducción cotidiana de la vida, en ese trabajo de cuidados que señalaba anteriormente, ¿no? Las mujeres, dentro de nuestro marco de sociedad occidental, hemos salido con todo el derecho y con mucha fuerza al único espacio que te reconoce derechos económicos plenos, que es el del empleo. Pero del mismo modo que las mujeres han salido con fuerza al mundo del empleo, los hombres no han hecho el camino al interior de los hogares y a sus tareas de forma equitativa y de forma mayoritaria. Es que siempre hay gente que sí lo ha hecho, ¿no? Pero de forma mayoritaria, tal y como muestran todos los datos de las encuestas de uso del tiempo, no se ha hecho. Eso hace que el trabajo de cuidados de repente disponga de menos cantidad de tiempo global para ser realizado. Pero sin embargo, en el mundo urbano y occidental, esas necesidades de cantidad de horas de trabajo han aumentado mucho. ¿Por qué? Pues porque somos muchas más personas envejecidas que hace unas cuantas generaciones. Hay muchas más personas mayores que cuidar. Y el aumento de la esperanza de vida no quiere decir que se llegue al final de la vida en unas condiciones como para tener una vida con relativa autonomía. Hay muchas personas que necesitan una cantidad ingente de horas de trabajo de otras para poder vivir. Pensemos en el modelo de ciudad. Ha crecido tanto y de una forma tan absolutamente desorganizada, o más bien organizada desde la lógica de quienes solamente se mueven de casa al trabajo y del trabajo a casa, que no han sido consideradas otras necesidades de habitar el espacio urbano. Por ejemplo, se han alejado mucho las diferentes dimensiones de la vida de las personas. Puede que yo trabaje en un lugar muy diferente a donde habito, pero puede también que el padre o la madre que yo tengo que cuidar vivan en un barrio o incluso en un municipio bastante alejado del mío. Incluso el tiempo de supervisión de juego de niños y niñas requiere más tiempo, porque los niños y las niñas ya no salen solas a jugar en el entorno urbano, sino que necesitan una persona adulta que está supervisando ese tiempo de juego. La precariedad laboral hace que no se le pongan límites a jornadas abusivas y hacer horas extras sin límite, y el propio deterioro de la vida comunitaria. A mí mi madre me dejó al cuidado de alguna vecina alguna vez, pero ahora mismo en el marco de la ciudad, donde vives en bloques, donde no conoces a nadie, es muy difícil tirar de personas del vecindario o que hay unas relaciones comunitarias, a menos que sea gente organizada que permita cubrir eso, ¿no? Eso quiere decir que hay menos tiempo para cuidado y mucha más necesidad. A esa tensión es a lo que el feminismo ha denominado crisis de cuidados. Es decir, ¿y cómo se ha solventado esa crisis de cuidados, esa tensión para poder realizar, insisto, no pasar el polvo o hacer las camas, que eso te lo puedes dejar sin hacer, sino el cuidado de las personas vulnerables? Pues se ha resuelto fundamentalmente por dos vías. La primera es una vía que se llama, así con un nombre elegante, se le ha puesto técnicamente, se llama transferencia generacional de cuidados, que no es ni más ni menos que todo el síndrome de las abuelas esclavas, es decir, personas mayores que invierten una cantidad grande de tiempo en cuidar a los nietos y nietas para que sus hijas liberen tiempos para ir al trabajo, ¿no? Y el segundo mecanismo, que es un mecanismo de mercado. Hay algunas familias que pueden pagar parte de esos trabajos a mayoritariamente mujeres que venden su mano de obra para realizarlos, ¿no? En los trabajos de los peor pagados, peor valorados y más explotados de todo el mercado laboral. Es decir, se genera una especie de lumpenproletariado femenino, que es el del trabajo doméstico,
que realiza una función que no se puede dejar de hacer y que muchas veces es la de cuidar a las personas que más queremos, pero lo tienen que hacer en unas condiciones laborables realmente míseras y de explotación, ¿no? Bueno, si ahora mismo pusiéramos aquí el mapa del mundo y trazáramos las curvas de procedencia de muchas de las mujeres que hoy mayoritariamente cuidan a mayores, a personas vulnerables, a niños y niñas, a personas con diversidad funcional, ya sea en residencias, ya sea con atención domiciliaria o ya sea en el empleo doméstico, nos daríamos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo. Es decir, que la interdependencia y la ecodependencia se sostiene con cargo al resto del mundo. En unas cadenas, en el caso de los cuidados, transnacionales, donde las mujeres que cuidan aquí y que proceden de otros países, a su vez han dejado desatendidas esas funciones de cuidados en sus países, donde otras mujeres del vecindario de la familia se encargan de resolverlas. A esa cadena internacional transnacional de cuidados se le ha llamado así precisamente, la cadena transnacional de cuidados, ¿no? Y es objeto de trabajo dentro de la sociología y de la economía feminista. Porque insisto que el trabajo de reproducción cotidiana de la vida es un trabajo que no se puede dejar de hacer y que ahora mismo sufre una crisis importantísima. Cuando se aplican las políticas de recortes, y ahora ya sí que hablo de la crisis económica que nació aquí con la explosión del pelotazo urbanístico en 2007, cuando se empiezan a aplicar la lógica de los recortes y se recorta en becas de comedor, cuando se recorta en escuelas infantiles, cuando se recorta en una raquítica ley de dependencia que teníamos, cuando se recorta en los servicios que atienden la dependencia, ¿dónde se hace eso que no se puede dejar de hacer? ¿Quién se ocupa de resolver todas esas cuestiones que no se pueden dejar de hacer? Eso cae en las familias. Son las familias quienes acogen a las personas desahuciadas, son las familias las que se ocupan de atender todas esas necesidades y las familias en nuestros marcos sociales pueden ser algunas veces lugares armónicos, pero otras veces son las grandes corporaciones del patriarcado, donde hay relaciones absolutamente desiguales y donde, como muestran todas las encuestas de uso del tiempo, son mayoritariamente mujeres quienes acaban cargando con todo eso que dejamos de cubrir colectivamente, ¿no? Y digo que lo muestran las encuestas de uso del tiempo porque aunque es una encuesta que se hace de higos a brevas cada 10 años, porque entre otras cosas no molan nada los resultados que salen de ellas y se interpretan así, ¿no? En 2000 se hizo la encuesta y se repitió en 2010. La de 2010 con respecto a 2000, fijaos que ya había explotado la burbuja urbanística, había empezado a crecer con bastante fuerza el paro, pero fundamentalmente el paro masculino, porque al principio se desplomó toda la cuestión inmobiliaria y de la construcción y los sectores añadidos, ¿no? Bueno, pues la encuesta muestra que en aquellos hogares en los que el marido había quedado desempleado, las esposas trabajaban más horas de trabajo doméstico que cuando el marido estaba empleado. O que en los hogares monomarentales, es decir, aquellos hogares en los que una mujer convive con sus criaturas, se trabajan menos horas de trabajo doméstico que cuando la pareja, el marido, convive en la misma estructura familiar, ¿no? Es decir, esto nos da para plantearnos un montón de elementos de cómo se reparte ese trabajo y cómo se realiza esa asignación de funciones, ¿no? Por tanto, crisis ecológica, crisis social y, como parte de la crisis social, crisis de cuidados. Y empezamos a preguntarnos cómo es posible que en una sociedad que se autodenomina la sociedad del conocimiento, cuando además objetivamente sabemos más sobre los ecosistemas y sobre todo que nunca, podemos haber construido un modelo que directamente se desarrolla en contra de la ecodependencia y en contra de la interdependencia, que son fundamentales para sostener vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? Y nos tenemos que remontar, yo me voy a centrar mucho en el marco de la cultura occidental porque es donde nos encontramos, ¿no? Nos tenemos que remontar bastante atrás dentro de nuestro marco cultural, ¿no? Dice Jorge Rietzmann que probablemente seamos una de las únicas sociedades, una de las únicas culturas que existen en el planeta que ha establecido un tremendo abismo ontológico, dice él, entre la cultura y la naturaleza. Es decir, nuestra especie, la especie humana,
ha elevado una especie de pared simbólica que las separa del mundo, del resto del mundo vivo y de la naturaleza, como si fuéramos algo radicalmente distinto, donde la cultura y las personas se autoperciben por encima de la naturaleza y como dueñas de esa tierra que es concebida como un gran almacén o como un gran vertedero a disposición de los usos humanos, ¿no? Si os acordáis, cuando estudiábamos de pequeñitas y pequeñitos a Platón en el colegio, Platón decía que una cosa era el mundo de las ideas y otra cosa radicalmente distinta y separada del mundo de las ideas era el mundo de las cosas. Él llamaba el mundo de las cosas a los cuerpos y a la naturaleza, aquello que decía él que era desordenado y caótico porque moría, se corrompía, se pudría y desaparecía, moría. Mientras que, sin embargo, el mundo de las ideas era algo que, como el alma, que era permanente, que era eterno y que era lo que daba la condición humana a la gente. Es decir, la gente era humana, era humanidad, porque en ese cuerpo residía la capacidad de pensar. Esto que parece filosofía y que no va a ningún sitio, que siempre nos preguntábamos para qué tendremos que estudiar esto cuando éramos pequeñas, sin embargo toma cuerpo político muy pronto, tiene una tremenda importancia. Y os pongo un ejemplo. Hemos estudiado y seguimos aprendiendo muchísimo la democracia ateniense como el momento de invención de una sociedad en la que la propia gente, el propio pueblo, pensaba sobre cómo organizar la vida en común en torno al interés general y se autogobernaba y se dotaba de leyes para poder organizarla, ¿no? Bueno, en el momento de mejor apogeo de la democracia ateniense, en su momento de esplendor, en Atenas había unos 34.000 ciudadanos que iban al ágora, debatían sobre la vida en común y tomaban decisiones sobre lo que era mejor para gobernarse y autogobernarse. Más raro es encontrar, en los textos que leemos, el saber que además de 34.000 ciudadanos, en aquel momento había unos 175.000 esclavos y esclavas, que no tomaban decisiones sobre la vida en común, que no iban al ágora, cuya misión era interactuar con la naturaleza para obtener lo que se necesitaba para estar vivos y vivas: cultivar, pescar, fabricar enseres, incluso construir los propios ágoras y templos donde se debatía sobre la vida en común y se tomaban decisiones, ¿no? Pero no solamente había 34.000 ciudadanos y 175.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que había unas 35.000 esposas que tampoco eran ciudadanas, que tampoco tomaban decisiones sobre la vida en común, cuya función era parir hijos e hijas de los ciudadanos, cuidar a las personas mayores de los ciudadanos, al propio ciudadano que se podía desresponsabilizar en parte de su cuerpo, su propio aseo y su propio mantenimiento, y ocuparse de que en ese espacio separado de la vida pública, separado de la política donde se tomaban las decisiones sobre la vida en común, se mantuviera en ese espacio llamado doméstico, se sostuviera cotidianamente la vida. ¿A qué voy con esto? Pues a que ya en aquel momento se conforma una noción de sujeto político, una noción de persona universal, que es una persona que se desresponsabiliza de las tareas de cuidados de quienes dependen de él, que se desresponsabiliza incluso de aspectos del cuidado de él mismo y desde luego se desvincula de esa tierra de la que procede todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas. ¿Y puede haber personas que se desvinculen de su propio cuerpo, del de los demás y de la tierra? No. Esa fantasía solamente se puede sostener en la medida de que haya otros sujetos que en espacios ocultos, en espacios invisibles y subordinados, mantengan esas relaciones de codependencia y de interdependencia. En aquel momento, sujetos esclavizados, recursos naturales que vienen de los territorios invadidos y una legión impresionante de mujeres mayoritariamente que en el marco de los hogares se ocupan de esa función, ¿no? Bueno, pues esa noción de sujeto ha terminado cristalizando y ha ido perviviendo en las manifestaciones culturales y políticas posteriores. En toda la tradición judeocristiana, que concibe también al hombre, con mayúsculas, como centro de la creación y que de alguna manera Dios
coloca esa creación al servicio de las personas para que lo utilice con prudencia, le dice, y cuide de la tierra, pero cuide de la creación que pone a su servicio, pero después, durante el periodo de la modernidad, durante el propio periodo de la Ilustración, sigue concibiéndose ese sujeto universal, que se percibe a sí mismo desvinculado de la tierra, desvinculado de su cuerpo y desvinculado del cuerpo de los demás, alimentando esa fantasía que Almudena Hernando denomina la fantasía de la individualidad, es decir, la fantasía de poder vivir desconectado de los vínculos materiales, corporales y con otras personas que hacen imprescindible la vida. Eso solo es posible en la medida de que existan sujetos que en espacios de sometimiento se ocupen de sostener la vida en un sistema que sistemáticamente, en un modelo que sistemáticamente la ataca, ¿no? Esa es la esencia de cómo nos encontramos, de por qué nos encontramos en esta situación, ¿no? Y es que esta situación, esa manera de concebir la separación, cristaliza también en el marco de una ciencia que es la ciencia económica, ¿no? La primera vez que se habla de ciencia económica, que es a finales del siglo XVII, primeros del siglo XVIII, se establecía un concepto de producción que con el tiempo ha ido mutando. En aquel momento, a mí me gusta decirlo tal cual era porque me parece que es bonito, es un poco trabalenguas, pero es chula la frase. Decían los economistas fisiócratas, que fue la primera escuela, decía, producir es acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. ¿Qué quería decir esto? Producir es acrecentar lo que la naturaleza produce cíclicamente y es producción mientras no te cargues la posibilidad de que la naturaleza pueda seguir haciéndolo. Producción era la agricultura mientras no se esquilmaran los suelos y se impidiera esa producción. Producción era la pesquería mientras no se sacaran tantos peces de los caladeros que se impidiera que se pudieran reproducir los peces, o la producción forestal. Sin embargo, según va avanzando la revolución industrial, esta noción de desvinculación de la tierra también avanza y la producción pasa a ser algo radicalmente distinto. Y ahora vamos a mencionar algunas nociones que hoy se estudian como si fueran leyes naturales en las facultades de ciencias económicas mayoritariamente, ¿no? ¿Qué tiene valor para la ciencia económica hoy? ¿Qué consideran valor? Valor económico es todo aquello que puede ser expresado en términos monetarios, única y exclusivamente. Tiene valor económico aquello a lo que se le puede poner un precio. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos elementos que son centrales y esenciales para poder sostener la vida no tienen precio, aunque haya artefactos económicos que intenten ponérselo. Y la economía ambiental defienda que se le puede asignar precio a algunos bienes o funciones ecosistémicas precisamente para protegerlas. Así, por ejemplo, se le asignó precio a las emisiones de gases de efecto invernadero y se abrió todo el comercio de emisiones. Y resulta que tenemos un floreciente comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, pero las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad. Y quien se lucra mayoritariamente con ese comercio de emisiones son las propias empresas extractivistas que también se lucran con la venta de petróleo, ¿no? Y se terminan convirtiendo en mecanismos de neocolonización muy potentes, ¿no? Podemos asignarle precio, por ejemplo, también podríamos hacer el juego de ponerle precio a la capa de ozono y decir que vamos a articular un sistema de multas, por ejemplo, que tenga que pagar aquellas empresas que contaminen la atmósfera con productos que deterioran la capa de ozono. Podemos incluso imaginarnos, y esto sí que es un ejercicio de política ficción, que esas multas se pagan. Pero el problema es que, aunque se paguen multiplicadas por 20, yo no arreglo la capa de ozono. El problema es que yo le puedo asignar valor monetario, puedo hacer crecer negocios verdes, puedo especular con la capa de ozono en bolsa, pero como seres humanos lo que necesitamos es que la capa de ozono no deje que pasen los rayos nocivos del sol que crean cáncer, que causan cegueras o que matan al ganado. Lo que necesitamos es la función ecosistémica, no el lucro que puede generar el jugar con la función ecosistémica en bolsa. Por tanto, no todo lo que tiene valor
puede ser expresado en precio y necesitamos sistemas económicos que midan no solo en términos monetarios, porque al medir solo en términos monetarios, lo que sucede es que la producción deja de ser aquello que obtenemos para satisfacer necesidades y la producción pasa a ser solo aquello que hace crecer los agregados monetarios. Hoy le llamamos producir a todo lo que se hace en la esfera mercantil que hace que crezca la economía en términos monetarios. Y eso produce un problema enorme, porque cuando medimos la producción no en función de las necesidades que satisface esa producción, sino en función de cómo crece la economía, no somos capaces de discriminar entre las producciones, dice Jorge Rietzmann en un poema, que nos acarician y la que nos aplastan. Jorge Rietzmann es la única persona que le ha hecho un poema al Producto Interior Bruto para criticarlo. Es decir, dejan de ser distinguibles. En nuestro modelo económico le llamamos producción, por ejemplo, a fabricar bombas de racimo. Y es una producción que hace crecer la economía enormemente. En general, toda la producción asociada a la guerra, no solo la producción armamentística, sino también la producción asociada, por ejemplo, a la reconstrucción de lo previamente destruido. Es un negocio enorme. En nuestro modelo económico, por ejemplo, le llamamos también producción a cultivar trigo. Yo creo que a nadie se le escapa que el uso, la utilización de ambas producciones, desde el punto de vista del bienestar humano, son radicalmente distintas. Pero como ambas se miden solamente en euros y lo que vemos al analizar los datos económicos es solamente la dimensión monetaria, no podemos distinguir entre una y otra. El Producto Interior Bruto, por ejemplo, lo que hace es contabilizar todos los intercambios que se producen en la esfera mercantil que generan lo que se llama valor añadido, es decir, que hace que se produzca un crecimiento monetario. Y el Producto Interior Bruto tiene importantes problemas porque es utilizado como indicador de salud de una economía o como indicador de bonanza, digamos, o de bienestar de una sociedad. Y resulta que el Producto Interior Bruto no cuenta cosas esenciales para la vida. Por ejemplo, dentro del Producto Interior Bruto no contabiliza de ninguna manera la cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres trabajan dentro de los hogares cuando lo hacen como amas de casa. Un economista gastaba una broma económica en en la época victoriana, y decía: bastaría que cada inglés se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque claro, el sueldo del ama de llaves cuenta en las cuentas económicas del sistema, pero en el momento en el que la esposa pasara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, esa renta desciende aunque los bienes y servicios producidos y el trabajo aportado fuera exactamente el mismo, ¿no? Es decir, el Producto Interior Bruto no contabiliza cuestiones esenciales para poder mantener la vida, pero el problema es que llega a contabilizar a veces la destrucción como si fuera riqueza. Un río contaminado vale más económicamente que un río limpio porque hay que gastar para depurar y descontaminar. La guerra, entendida como ausencia simplemente como conflicto bélico, suma en el Producto Interior Bruto porque produce mucho gasto, pero la paz no tiene por qué sumar. La salud no suma en el Producto Interior Bruto, pero la enfermedad puede llegar a sumar, porque el negocio de la industria farmacéutica no es tanto que la gente esté sana, sino que compre medicamentos, y para esto se tiene que percibir objetiva o subjetivamente enferma. Es decir, esas maneras de contar que vienen motivadas, digamos, de toda esta cadena de errores y de mitos, pueden ser cambiadas, pueden ser completamente reformuladas y se pueden articular un sistema que mida la economía poniendo en el centro y ligando la producción a la conservación de la vida y no a su deterioro, ¿no? Otro elemento, además de la producción, que muta y que sufre un cambio importante que debe de ser revisado, es la noción de trabajo. ¿A qué se le llama hoy trabajo? Al empleo. Trabajo es lo que se hace a cambio de salario en la esfera mercantil. Y las personas que pasan décadas de su vida estando disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para atender necesidades que no se pueden dejar de cubrir, eso no es trabajo. Por no tener, no tiene ni nombre, se llama sublabores. Es decir, no tiene ni nombre. Y en la encuesta de población activa, esa gente es considerada población inactiva.
Y eso tiene una repercusión enorme en una sociedad en la que el modelo de estado de bienestar está directamente ligado a la posibilidad de participar en la esfera laboral. Si vamos a tener pensión, si vamos a tener posibilidad de protección en momentos de especial vulnerabilidad o incluso sanidad pública, es porque hemos participado en la esfera laboral. Y quienes lo tienen y no han participado es porque tienen un vínculo familiar, o son hijas e hijos, o son esposas de alguien que sí ha participado. Luego, la cobertura de los derechos económicos no es a nivel personal, no es a nivel de persona, sino que es a nivel de persona empleada. Y eso le da una capacidad y un poder enorme en la sociedad a quienes emplean. Por eso, finalmente, quien acaba organizando los tiempos de las personas, quienes acaban organizando el territorio, lo que se urbaniza, lo que no se urbaniza, dónde se produce, dónde no se produce, son los dueños de los medios de producción. Y a quienes son dueños de los medios de producción, el interés lo tienen puesto en el aumento de su cuenta de resultados, en los beneficios, es decir, no en las necesidades básicas de las personas. Si la prioridad son los beneficios, la prioridad no es la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Por eso a mí me parece, y lo dejo aquí desde una perspectiva ecofeminista, que es un error que las dos variables físicas, antropológicas, que permiten organizar la vida, que son el tiempo y el territorio, estén gestionadas por personas o por intereses que colocan en el centro los beneficios y el lucro y no colocan en el centro el bienestar. A mí eso me parece que es un problema importante y en ese sentido creo que propuestas como la de la renta básica en diálogo con la propuesta del trabajo socialmente garantizado son importantes. Y digo en diálogo porque podríamos pensar en una propuesta de renta básica en donde se reparta la renta, pero no se repartan los trabajos derivados de ser especie y nos pudiéramos encontrar con sujetos que tienen una renta y un montón de mujeres que se cargan todo el curro de mantener el trabajo cotidiano. Por eso creo que tenemos que hablar del reparto de riqueza, pero también del reparto de las obligaciones que tenemos por el hecho, insisto, de ser especie, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y básicamente el asunto que planteamos, y es más fácil decirlo resulta muy fácil y mucho más difícil conseguirlo, es que necesitamos evolucionar a una sociedad, una economía y una política que coloquen como prioridad el sostenimiento de la vida. Necesitamos ese enfoque de sostenibilidad de la vida, que tiene que ver con la ecodependencia y la asunción de los límites físicos del planeta y tienen que ver con la vulnerabilidad de los cuerpos y por tanto montar esa estructura que haga del cuidado, y no hablo del cuidado en términos moñas, sino en términos de hacerte cargo de un eje político absolutamente esencial. Tenemos un techo ecológico marcado por los límites físicos que no hubiéramos debido superar y está superado, y tenemos un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos construir vida segura. Y aquí vuelvo a provocar. Cuando hay gente que su suelo mínimo de necesidades lo sube tanto, que usan muchos más recursos de los que les tocarían en el territorio en el que viven, el techo ecológico se acorta y lo que sucede es que muchas personas quedan expulsadas a los márgenes o de la propia vida. La mal llamada crisis de refugiados ahora mismo es una muestra evidente de esto. Personas que han emigrado, que han salido de Siria arrojadas por un conflicto bélico que en sus raíces tiene la cuestión de la pugna por los recursos energéticos, que han salido también de su país por pérdida de hábitat, es decir, por pérdida de posibilidad de cultivar en los suelos que antes eran cultivables por el tema de la sequía que comentábamos antes. La mayoría se queda en los países de alrededor y unas pocas llegan hasta Europa. En Europa encuentran las vallas, pero esas vallas que no dejan pasar personas se abren y se cierran todos los días para que entren las materias primas, los minerales y los alimentos que vienen de sus países. Eso se llama fascismo. De hecho, Boaventura de Sousa Santos, el politólogo, lo denomina fascismo territorial. Hitler decía que la raza aria, por su supremacía, tenía derecho a un mayor espacio vital y que ese mayor espacio vital, esa necesidad de mayor espacio vital por su supremacía, le hacía legítimo invadir
otros territorios y exterminar a quienes vivían en ellos. Cambiemos espacio vital por huella ecológica. Y resulta que hay sectores que, por estar amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar, pueden sostener estilos de vida que solamente se sostienen con unos recursos mucho más grandes que lo que hay en sus propios territorios. Si ahora mismo la valla de los migrantes no dejara entrar materiales, energía, alimentos o productos y no dejara salir residuos de cualquiera de los países que se autodenominan ricos o desarrollados, esos países no se sostenían ni 2 meses. Por tanto, necesitamos pensar en esos mecanismos de reconversión, porque las dinámicas incluso violentas y de tensiones geoestratégicas no se van a resolver si no somos capaces de aterrizar las economías en las posibilidades reales que tiene la Tierra. Por eso, parte del cambio requiere de un aterrizaje forzoso de la economía y la política en la Tierra y en los cuerpos de las personas. Y esto lo voy a formular en términos de disputa. Y lo formulo en términos de disputa porque de buen rollo muchas personas que tienen más de lo que le corresponde igual no lo sueltan. Entonces necesitamos disputar esa hegemonía económica, esa hegemonía política y esa hegemonía cultural. La disputa de la hegemonía económica pasa por cambiar radicalmente el metabolismo económico y el modelo productivo, y la buena noticia es que hoy no me da tiempo a desarrollarlo, pero en cuanto miréis y os pasemos información, hay muchísima propuesta elaborada en términos de agroecología, en términos de producción pesquera, en términos de producción industrial limpia, en la forma de organizar el metabolismo económico, en el cambio del modelo urbanístico, en la rehabilitación energética, por ejemplo, de edificios, en el cambio del modelo de transporte. Y cuando digo que hay mucha propuesta elaborada en el cambio del mix energético, cuando digo que hay mucha propuesta elaborada, es que se han elaborado estudios a distinta escala, muchos de los cuales están guardados en cajones de ministerios, porque lo que sí que es verdad es que cualquiera de esas propuestas inevitablemente reduce, minimiza o le mete mano a los exagerados beneficios que algunos poderes económicos obtienen especulando con materias primas y con bienes que son de todos y todas, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la redistribución radical de la riqueza. Si la economía, tal y como ha funcionado, no puede crecer ilimitadamente con cargo a bienes finitos, la única posibilidad de caminar a justicia es repartir radicalmente la riqueza. La riqueza, e insisto, y las obligaciones. Las obligaciones del trabajo de cuidados. Las mujeres no somos las únicas responsables de cuidar cotidianamente de la vida. Es un trabajo de hombres, de mujeres y del conjunto de la sociedad, y como tal tiene que ser repartido, ¿no? El segundo elemento de disputa es la disputa de la hegemonía política. Y no me refiero solamente a quién está en las instituciones, que, ojo, a mí no me da lo mismo, desde luego, quién esté en la institución. Pero necesitamos mayorías sociales que quieran y deseen estos cambios. Necesitamos mayorías sociales organizadas en asociaciones de vecinos, en asociaciones de madres y padres de colegio, en partidos políticos, en grupos ecologistas, en grupos de mujeres, en grupos de cualquier naturaleza. No son tiempos para estar solos y solas, porque además se pasa fatal si se está solo o sola. Pero necesitamos todo eso, y además de forma articulada, es decir, que seamos capaces de hablar. Necesitamos desterrar radicalmente esa política que se hace en contra sistemáticamente de la persona que piensa como nosotros y que está al lado. O somos capaces de crear esos ámbitos de diálogo y de hacerle hueco a la diferencia, o va a ser imposible que podamos revertir, porque hay un desequilibrio enorme de poder. Yo quiero decir que quienes estamos organizados y organizadas hemos escuchado a lo largo del tiempo mucho de fijémonos en lo que nos une y no en lo que nos separa, ¿no? Bueno, pues fijémonos bastante en lo que nos separa, porque en lo que nos separa es donde está la clave para podernos unir. Es decir, cuando hay anticapitalistas feministas, anticapitalistas ecologistas, anticapitalistas a secas y anticapitalistas de otra naturaleza, es porque ese apellido no encuentra hueco en los espacios colectivos.
Y creo que tenemos que pensar más en estructuras tipo la de la margarita, ¿no? Que tiene una flor en el centro y un montón de pétalos unidos alrededor y que hacen una flor mucho más grande, mucho más maravillosa y mucho más resistente, ¿no? Hacerle hueco a lo que nos separa es poner en el centro la cultura del cuidado de compañeros y compañeras, que es lo único que tenemos para dar esta batalla que queremos dar, ¿no? Y la última de las disputas es la disputa de la hegemonía cultural. Si este sistema triunfa y se sostiene, es porque hemos acuñado un concepto de progreso, de bienestar, de vida buena, de seguridad, de libertad, de riesgo, que le es extremadamente funcional. Y ahí tenemos que hacer un ámbito y un trabajo de deconstrucción bastante importante. Seguridad no es el blindaje de las élites. Seguridad es que podamos tener una vivienda, una alimentación decente, una capacidad de sentirnos aceptados y poder participar, entre otras muchas cosas, en lo que tenemos alrededor. Riesgo no es una cosa estupenda que tienen los emprendedores, que les da muchas emociones y muchas vidillas a lo largo de su vida. Riesgo es el riesgo ecológico que tenemos de irnos al garete como especie, como no frenemos esto. Libertad no es hacer lo que a cada uno nos dé la gana, ni es libertad de tener lo que nos dé la gana, porque si lo que se puede tener tiene límites, quien tiene mucho más de lo que les corresponde directamente impide que otros tengan. Derechos no son derechos solamente individuales, son derechos relacionales, porque si somos seres interdependientes, algunos derechos individuales pueden estarse construyendo en contra de los derechos de otras personas. Luego, por tanto, esa dimensión interrelacional del derecho es también una cuestión, en mi opinión, central. Disputar la hegemonía cultural es sentirnos ecodependientes e interdependientes y ser consciente de que nuestra vida depende material y físicamente de un proceso, por ejemplo, increíble como el de la fotosíntesis, que no es más que una casualidad en un momento determinado de la vida, una casualidad hermosísima que hace que se desencadenaran de repente una reacción compleja química que hace que se puedan aprovechar los rayos del sol y minerales muertos de la tierra para crear todo el conjunto de la vida. Si no somos conscientes de eso, ¿cómo vamos a salir a defenderlo? Si no somos conscientes de hasta qué punto dependemos de todo eso, ¿cómo lo vamos a defender? Si no somos conscientes del riesgo, no me puedo aguantar recordaros que hace un añito y pico se coló una comadreja, que es un bichito peludo de este tamaño, en el acelerador de partículas de Ginebra, le pegó un bocado a un cable y lo dejó inutilizado para varias semanas. Una de las estructuras más seguras y más complejas tecnológicamente, un bicho de este pelo. Es decir, la situación de riesgo en las sociedades ultracomplejas es mucho más grande de lo que parece y, por tanto, construir seguridad en este momento también consiste en construir seguridad en lo local, en nuestros barrios. La única forma de conseguir que no cunda el fascismo, como está cundiendo, estamos viendo en amplios lugares de Europa, es que aquella gente que está sola, que no puede pagar la bombona del butano, que está despolitizada, que se siente pobre y encima se avergüenza de ser pobre, encuentre un ámbito comunitario en donde su necesidad pueda ser atendida solidariamente y donde también pueda aportar. Por tanto, la dinámica de construcción colectiva y comunitaria en los barrios a mí me parece esencial, ¿no? Termino contándoos una pequeña historietita que cuenta en el Protágoras, se cuenta sobre el mito fundacional de la sociedad griega, ¿no? Y cuenta este mito que estaba Zeus, ya tenía más o menos creada la tierra y decidió ponerse a crear todos los animales que poblaran aquella tierra, ¿no? Y entonces, bueno, fue creando diferentes animales y cuando terminó, Zeus los veía allí y les veía que lo estaban pasando los pobres fatal. Y entonces dijo, bueno, es que se me ha olvidado darles algunas defensas que les permitan adaptarse a esa tierra, ¿no? Y entonces mandó a Epimeteo, que era un dios menor bastante chapucero, era el hermano de Prometeo, pero había salido un poquillo menos avispado, ¿no? Y le mandó con 2 sacos llenos de defensas a la tierra para que pudieran dárselo a los diferentes animales. Le dio la dentadura a los tiburones, patas muy veloces a las gacelas, garras y músculos a los leones, les dio también pinchos a los erizos, es decir, fue dando diferentes defensas y cuando Epimeteo terminó se volvió con el saco vacío al Olimpo.
Y Zeus se puso a mirar y se dio cuenta de que de repente había un animal vulnerable y desnudo que se había quedado sin ningún tipo de defensa, los seres humanos, ¿no? Y vio que iban a durar nada en el planeta Tierra, porque cuando se juntaban para hacer frente a las amenazas exteriores se peleaban entre ellos, y cuando se separaban de nuevo lo que hacían era ser de alguna manera estar sometidos a todas esas amenazas, ¿no? Zeus se dio cuenta de que había creado una especie que nacía medio cruda y que estaba totalmente expuesta al hambre, al rayo y al fuego, ¿no? y a la bacteria, y por tanto mandó, en este caso ya a Hermes, que no se fió mucho de Epimeteo, con las dos únicas cosas que le quedaban para que los seres humanos se pudieran organizar y sobrevivir. Y les dio dos cosas, el aido y la dique. El aido es la percepción de ser un ser radicalmente vulnerable, es la conciencia de necesitar de otros y otras, y la dique es la justicia. Ambas fueron las herramientas que Zeus le dio a los seres humanos. Y ambas yo creo que son las herramientas con las que nos tenemos que organizar en el ámbito en donde estemos para poder darle la vuelta a esta situación de guerra contra la vida, en la tarea más hermosa, más necesaria y que más sentido vital nos puede dar en el mundo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Yayo, por tus reflexiones siempre tan esclarecedoras. No pasa nada, estamos entre amigos. Y bueno, Yayo ya ha comentado bueno, ha abierto el debate, al fin y al cabo, con unas reflexiones bastante críticas. Damos paso a una vuelta de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar o comentar, abrir un poco de debate. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Bueno, yo es que escuchando pues todo esto que has planteado y que no puedo estar más de acuerdo, lo que pasa es que veo muchos los rasgos, en tanto en el ámbito de los cuidados y demás, de un sistema político que viene a ser el español, que es el familiarista, ¿no? En el que, por supuesto, toda la repercusión de los cuidados pasa al ámbito de la familia, las mujeres, en fin. Entonces a mí se me plantea, ¿no? O sea, ya te quería preguntar, ¿cómo ves tú este modelo de crisis, ¿no? De guerra contra la vida, pero en otros países donde el sistema no es familiarista, sino, por ejemplo, donde el sistema nórdico, se me ocurre, ¿no? Donde la atención a los cuidados sí que recae más en el gobierno y demás. ¿Cómo? Y bueno, la verdad es que me quiero tomar la libertad de mencionar lo innecesario del aire acondicionado ahora mismo. Es que, de verdad, me parece una incongruencia. Lo siento, no me podía callar. Muchas gracias. ¿O prefieres que vayamos? Vale, fenomenal. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, después por aquí había otra. Hola, Yayo. Estaba interesante una de las partes que has estado comentando, sobre todo relacionado a un sistema político en el que vivimos, ¿no? El que nos han vendido, el sistema democrático, viajando a través de la historia, Atenas, el origen, el punto central, el elemento principal de desarrollo, el hombre, con derechos ciudadanos, con derecho a organizarse, con derecho a pensar. Más quien no tenía esos derechos ciudadanos era la mujer, pero no solamente la mujer. Otros hombres o mujeres también, como los migrantes, ¿no? Migrantes, los animales, y hecho que en el traslado de la historia hasta estos días, seguimos igual, en esta misma sociedad, ¿no? Porque ser ciudadano es tener derechos a elegir y ser elegidos. Sin embargo, aquí en esta sociedad y en muchas sociedades del mundo, ese mínimo derecho no se tiene. Y de hecho, aquí en Madrid se dio un caso muy particular en el gobierno que ahora está
está gobernando en ahora Madrid. Hay un ejemplo concreto en que una candidata que estaba a ser electa, o que hoy día estuviera con derecho a ser electa, solo porque tardó la nacionalidad, no, hoy en día no está como tal. Y es una cosa que nos permite ver, pues, cómo se llama, la segregación y la posición en la cual está la mujer, y no se permite este espíritu de colaboración, de trabajo y eso. Uniendo un poco con lo que nos une o nos trae aquí a esta universidad, está el otro aspecto, la economía social y solidaria. Cuando yo veo eso y uno un poco a la historia, veo que inmediatamente en esa parte de la historia que mencionaste nace también el capitalismo, porque nace la moneda, nace la economía, nace las ciencias, nace los comercios y nace también la corrupción. O sea, un modelo que a pesar de que ha pasado los tiempos, sigue siendo corrupto. No es un mejor modelo para una sociedad en la que culturas como la cultura inca o la cultura o otras culturas, por ejemplo, que han desarrollado conceptos como el buen vivir, hablaste allí de la colonización, de esas cosas que a veces se han eliminado. ¿Por qué esos procesos históricos se eliminan? Y en el caso de la economía social y solidaria, corrígeme si esto lo que voy a decir es falso, ¿no? Pero me da la sensación de que se está fortaleciendo la economía capitalista, porque todavía está insertado dentro de ese contexto político y por lo tanto solamente estamos fortaleciendo eso. Gracias. Por aquí había otra pregunta, ¿no? Hola Yayo, más que nada felicitarte también por la exposición y preguntarte, has hablado de una falta de conciencia, tanto a nivel de la sociedad, ¿no? Mi pregunta simplemente es cómo fomentar esa conciencia o cómo, bueno, ya has hablado de que se tienen que unir las personas, ¿no? Que se tienen que facilitar esos grupos de unión. Aparte de eso, ¿qué otras cosas podríamos proponer para fomentar esas nuevas economías o esa manera de ser más solidarios y más justos, ¿no? Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, o si no, vale, la última y ya con esto damos paso a Yayo, que si no podemos estar aquí. Buenas tardes y muchas gracias. Es un placer escucharte. La verdad es que se aprende muchísimo, ¿no? Y además desde muchas perspectivas diferentes. Yo creo que al final la relación de todos los sistemas es lo que hace que llevemos una línea en sintonía, ¿no? Quería agradecerte tu lenguaje. Los conceptos de siempre se está poniendo en duda si hay que decir todos o todas. O sea, es como en función de nuestro pensamiento es nuestro lenguaje y debemos de hacer un esfuerzo en modificar ese lenguaje, ¿no? Y has dicho un concepto, el de las familias, en vez de monoparental, que es lo que se utiliza normalmente, el monomarental, ¿no? Y me ha gustado, me ha parecido que ya era hora, ¿no? Que empecemos a pasar página. Gracias. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón con es muy interesante además analizar cómo se vertebran las sociedades en los diferentes sitios y qué repercusiones tienen, ¿no? Porque incluso, digamos, todas las familias, todo el modelo en Europa, del sur de Europa, son modelos muy familiaristas, ¿no? El de Grecia, Entonces, eso ha tenido como consecuencia que efectivamente en el marco de la crisis todo recaiga sobre el hogar y hay una especie de vacío entre el mundo privado y el mundo del hogar. Son sociedades donde lo público es mucho menos valorado, digamos, y donde a veces, esto ya sí que fruto de la evolución de la cultura y de la economía en los últimos años, la dimensión comunitaria, que fue muy potente también en el marco de estas culturas, se ha ido disgregando. Es decir,
deshecha o desvirtuada esa dimensión comunitaria que, por ejemplo, en los barrios de Madrid la podríamos haber visto mucho más en el movimiento vecinal de hace unos años, o, por ejemplo, que sigue muy presente en grupos, por ejemplo, como los de los cristianos de base, donde esa dimensión comunitaria es súper potente y es parte estructural. Eso se ha ido desfigurando, ¿no? Incluso cuando analizamos, por ejemplo, los modelos de corrupción dentro de la cultura del sur de Europa, nos damos cuenta cómo el modelo de corrupción está también muy vinculado a la familia. Es decir, son cadenas familiares, es decir, que esa forma de organizar y tiene que ser además muy revisada para poder crear un tipo de política que lo frene, porque lo que sucede es que, por ejemplo, en términos de corrupción, cuando tú no eres nada, digamos, nada importante política o económicamente, si tú puedes ayudar a un hermano o una hermana de alguna manera y no lo haces, tienes una tremenda presión alrededor que te dice no eres... Eso en el marco, según se va subiendo, te lo vas encontrando igual y por eso se fortalecen esas relaciones también de corrupción. Eso es necesario entenderlo, ¿no? Y tenemos que trabajar aquí esa articulación del sistema público y sociocomunitario que pueda además liberar a muchas mujeres de una tarea de cuidado que no quieren hacer. O sea, ahora mismo hay montones de mujeres que cuidan a sus maltratadores. Incluso aunque no sean maltratadores físicos, terminan teniendo que cuidar a personas con las que han convivido de mala manera no sé cuánto tiempo, o a padres y madres con los que han mantenido una relación. O sea, es duro decirlo porque parece que la relación con tu madre siempre va a ser estupenda, pero hay veces que las relaciones familiares son terribles, ¿no? Por tanto, el derecho a ser cuidado que tiene toda persona tiene que ir acompañado con un derecho a no cuidar de una persona en concreto si no quieres hacerlo. Y eso nos lleva a que existan servicios de corte sociocomunitario que tienen que ser revisados. En mi opinión, por ejemplo, el modelo de residencia actual es un modelo que no funciona y no tiene, y en muchos casos son aparcamientos para personas mayores en donde no se... Pero esos modelos extendidos al marco barrial o al entorno más próximo, yo creo que pueden ser revisados la atención domiciliaria, y hay experiencias muy interesantes en ese sentido, de tal manera que cuando se hacen pagados, las personas que hacen esos trabajos no estén explotadas, porque además si el trabajo de cuidados fuera un trabajo bien remunerado y reconocido, muchos hombres querrían hacerlo, claramente, ¿no? Entonces, esa digamos, revisión de los sistemas públicos es absolutamente fundamental. Cuando nos vamos al modelo nórdico, por ejemplo, vemos cómo lo público, cómo el Estado garantiza todo esto, pero aparecen otro tipo de problemas, que es la parte más, digamos, de la interdependencia afectiva. O sea, en los países nórdicos los niveles de suicidios y de depresiones son brutales, porque hay una soledad, es decir, es una concepción de con dinero público garantizamos individualmente las necesidades, y tiene también sus problemas. Cuando ves la corrupción en el modelo, por ejemplo, de los países nórdicos, que hay unos factores de corrupción inmensos, ya no lo encuentras centrado tanto en el marco familiar, sino que son otros marcos también completamente separados, ¿no? Es decir, que cómo se vertebra y se articula la sociedad es muy importante revisarlo para dotarnos de los servicios públicos que sean adecuados y aceptables dentro de ese marco social, ¿no? Quiero poner en el centro, por ejemplo, también los modelos de atención que se siguen en sociedades, por ejemplo, en algunos pueblos africanos de África negra, ¿no? Donde la antropología nos muestra casos, es decir, otra cosa es que la pobreza haga que la gente tenga esperanzas de vida muy corta, pero el sistema de apoyo mutuo y el sistema comunitario de atención a las necesidades es brutal. O sea, es difícil, muy difícil, que una persona que tenga una diversidad funcional o una discapacidad fuerte en África, no en el entorno de ciudad, ¿no? Franjas urbanas, de esas ciudades monstruos, en entornos más pequeños esté sola. Es decir, hay como una corresponsabilidad del conjunto de la comunidad para la atención, porque la sensación de interdependencia
y la necesidad de interdependencia es mucho más fuerte. En ese sentido, yo creo que la reformulación de los servicios públicos, dice Boaventura Sousa Santos, que tenemos que mirar las epistemologías del sur, es decir, cómo los pueblos del sur también se organizan para sostener la vida, y ahí hay aprendizajes muy interesantes para trasladar y tratar aquí como política pública, ¿no? En cuanto al tema del sistema político, bueno, yo era lo que pretendía plantear al hablar, hacer esa analogía, digamos, con cómo nace el concepto de sujeto político en la sociedad ateniense, ¿no? Con esos 175.000 esclavos y esclavas que son sujetos colonizados, son sujetos esclavos, sujetos migrantes, de tal modo que el modelo que se acaba conformando ya en el marco de las sociedades tecnológicas capitalistas del capitalismo heteropatriarcal son sociedades que tienen importantes componentes coloniales y neocoloniales. Digamos que los tratados de libre comercio es una neoexpresión del colonialismo, ¿no? Son coloniales, son patriarcales porque descansan sobre las mujeres, son ecocidas porque destruyen naturaleza y son injustos por ser capitalistas, ¿no? Es decir, que ese modelo tiene lo mejor de cada casa, un modelo de explotación y de dominio violento, ¿no? Y por supuesto que la situación de las personas migradas en este momento es una situación compleja. Yo conozco bien el caso que tú comentabas en Ahora Madrid, donde la persona que concurrió en las listas y que salió elegida en las primarias no tenía papeles en ese momento y no pudo optar a ser elegida, ¿no? Pero nos encontramos esa vulnerabilidad de las personas migrantes en montones de casos, y cuando se dan elementos de transversalidad en los ejes de dominación nos encontramos como que si eres mujer migrante, si además eres lesbiana, si además eres pobre, ya tienes, vamos, el pack completo para encontrarte en las antípodas y en la marginación más absoluta, ¿no? De otras culturas, insisto, podemos aprender muchísimo. Es decir, yo estudié en una escuela de ingeniería y te encuentras, por ejemplo, con compañeros, la mía era de agrícolas, ¿no? Pero te encuentras con compañeros, por ejemplo, que estudiaban forestales y lo hablábamos muchísimas veces. Decía una compañera mía, dice, jolín, dice, tenemos un conocimiento de ingeniería forestal súper potente, pero vivimos en lugares donde prácticamente no queda ni un solo bosque primario. Hay otros pueblos que han convivido miles de años con sus bosques primarios, han vivido en ellos y los han preservado. ¿No tendrán algún conocimiento de ingeniería forestal esa gente que podamos aprender? Seguro que sí. Es decir, hay conocimientos que vienen del sur sin esencializar, porque luego cada cultura tiraniza a su manera, y hay muchos pueblos del sur que son también extremadamente patriarcales y violentos con las mujeres, pero desde luego esa epistemología, esa forma de acercarte a la consideración de lo que es la vida es muy necesaria aquí. Porque aquí ahora mismo hemos cortado ese vínculo con la tierra y tenemos muchas dificultades para percibirnos como ecodependientes, ¿no? Y como seres centrales. Y yo sí que creo que la economía social y solidaria, según qué muestras de la economía social y solidaria, porque a veces se le llama economía social a cosas que no lo son, es un elemento de democratización y de disputa de la hegemonía económica, con contradicciones, porque está inserta dentro de un modelo que es esencialmente capitalista y en él se tiene que desenvolver. Pero a mí me parece que cuando un conjunto de personas conforma una cooperativa, toma las decisiones en común, decide qué se produce, cómo se produce, da valor a las tareas que se llaman también reproductivas, discute solidariamente cómo se produce el sueldo o el retorno cooperativo y además se plantea qué se produce, para quién se produce o cómo se produce y lo hace en el entorno local, está generando un importante entorno con potencialidad de disputa de la hegemonía económica, ¿no? Y voy a ir cortando porque me hacen señas por allí, me enrollo. ¿Y cómo fomentar la conciencia? Ojalá tuviéramos la receta de decir, yo a veces he soñado con disponer de un aparatito que de alguna manera pudiera ir apagando teles y dejando a la gente hablar por todas partes y luego por otro lado activar, digamos, ese elemento. Pero a mí me parece que lo que hacemos aquí
cuando nos organizamos con cualquier colectivo y pensamos sobre las cosas que nos preocupan de la sociedad, cuando nos articulamos en movimientos sociales, cuando ponemos en marcha cooperativas, una cooperativa de consumo, cuando ponemos en marcha o accedemos a medios de comunicación alternativa, estamos construyendo, estamos decolonizando todo ese imaginario, ¿no? Y eso me parece absolutamente central, porque además tenemos que participar en cosas que tengan éxito, donde podamos experimentar el éxito de que juntas hacemos cosas que funcionan. Y es muy importante hacerlo porque en este marco de desequilibrio de poder es muy fácil, si estás sola, que te invada una sensación de agobio de tal calado que dices, mira, al final, para lo que queda en el convento me cago dentro, ¿no? Y paso de todo, ¿no? Entonces, esa idea, por un lado, no te quita sufrimiento, porque tú te crees que no sufres, pero sufres igual. Mientras que cuando estamos articuladas, poniendo en marcha proyectos que funcionan, podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, que es donde realmente vivimos los malestares y los bienestares, un bienestar tan grande que nos merezca mucho la pena el esfuerzo que hacemos, ¿no? Yo, al menos, que soy activista desde los 14 años, no he encontrado fuente de aprendizaje, de conocer a la mejor gente que hay en el mundo, de encontrar amigos y amigas y de sentido vital más grande que la de estar organizada en los sitios donde estoy, ¿no? Y por último, el tema del lenguaje, ¿no? A ver, el lenguaje canaliza la experiencia. Las personas, digamos, la facultad que tenemos los seres humanos que nos hace intrínsecamente humano es la capacidad de hablar, de articular ideas complejas y de comunicarnos de esa forma tan compleja con otras. Y por eso el lenguaje es un instrumento político esencial. Cuando ahora mismo a mentir en los periódicos le llaman posverdad, cuando le llamamos coste a la educación o a la sanidad e inversión a la enésima infraestructura que no hace falta, en lugar de que la inversión sea la sanidad y la educación y el coste, la infraestructura que no hace falta, hay una manipulación. Los esquimales, los inuit, tenían un montón de palabras, decenas de palabras que querían decir blanco, porque en un mundo donde todo es blanco necesitas muchísimos matices para poder organizarte y comunicar tu experiencia. Y en nuestra sociedad, que es patriarcal, necesitamos imperiosamente visibilizar lo femenino, porque ha estado históricamente invisibilizado. Decir todos y todas, o hablar de las personas o de los seres humanos, no es una cosa ridícula, sino que es darle visibilidad y nombrar aquello que ha estado históricamente oculto. Y por tanto es un elemento de disputa. Cuando los académicos de la Real Academia te dicen que eso no es correcto, estamos cediendo a la idea de que el lenguaje, de que el idioma sea una cosa cristalizada que no se puede mover, casi como si fuera nuestra Constitución, ¿no? Y no, el lenguaje es también un terreno de disputa, es un terreno de disputa en el que hay que disputar, ¿no? Y creo que la experiencia femenina, la experiencia de las mujeres merece ser nombrada, merece ser traída al centro para que pueda ser reconocida simplemente. Y por tanto yo me declaro una firme defensora de cuidar el lenguaje que nombra a quienes no son visibles, ¿no? Y ya está. Pues muchísimas gracias a todos y todas por haber acudido al primer día de la Universidad Social. Espero veros a todas mañana. Y si solamente os habéis apuntado a un módulo, el de hoy, y os arrepentís y queréis volver mañana, aquí estaremos para acogeros. Muchas gracias.